buenos días, queridos hermanos. Dios les siga bendiciendo a todos y les permita poder seguir compartiendo estas enseñanzas que cada día transmitimos por estas vías, tratando de que cada uno de nosotros conozca un poquito más lo que nos enseña la palabra de Dios en diferentes temas. Y estamos en el capítulo 7 de la primera carta a los Corintios. Y este capítulo en su totalidad aborda los problemas del matrimonio, los problemas del soltero o la soltera. Y esta situación se dio porque en la iglesia de Corinto que había mucho pecado y los hermanos de la iglesia de Corinto le hicieron varias preguntas a Pablo relacionadas con esto. Muchos pensaban en ese tiempo que si estaban casados con una pareja inconversa tenían que divorciarse para luego casarse con una creyente, lo cual Pablo les aclara que no era así. Otras preguntas eran si deberían los solteros quedarse solteros o tenían que casarse. Y si el matrimonio, si en el matrimonio existía el divorcio. Ya vimos que tanto Pablo como el mismo Señor Jesucristo confirmaron que el matrimonio es permanente y que la palabra divorcio realmente no existe en el lenguaje cristiano. Es una palabra del mundo y lamentablemente muchos la han adoptado así. Y precisamente porque por no esperar la fecha oportuna, el tiempo oportuno para casarse, se casan no por amor verdadero ni según el consejo de Dios, sino por capricho, por sentimientos y una serie de cosas que lo que ya han llevado es que en la actualidad, en nuestros tiempos, hay más divorcios que matrimonios. O los matrimonios duran tan poco que al año o antes del año ya se están divorciando y casándose con otro, lo cual no es bíblico. El divorcio no es bíblico. Jesucristo dijo que a Moisés se le dio estas cartas, permitió dar estas cartas por realmente el mal corazón y el mal comportamiento de los judíos en aquel tiempo en el Viejo Testamento. Pero Jesucristo aclaró todo y dijo, lo que Dios une, no lo separe el hombre. Hoy terminamos con esta serie sobre el matrimonio y los solteros y las solteras y las viudas en los versículos desde el 28, desde el 27, 1 Corintios 7, 27 al 40, y allí terminamos con estas explicaciones según lo que dice la Biblia en este capítulo y las explicaciones que el apóstol Pablo dio a la iglesia de Corinto, pero por supuesto para la iglesia de hoy, para el cristianismo de hoy es muy beneficioso. Así que dice la palabra de Dios así: ¿está ligado a mujer? No procure soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de carne, y yo os quisiera evitar esto. Y voy a hacer un paréntesis en la lectura porque cuando él dice que él quiere evitarlo es porque cuando alguien está sirviendo al Señor y se casa, ya tiene que dedicar tiempo a los deberes matrimoniales con el cónyuge, con la familia, y eso le resta tiempo para servir a la obra de Cristo. Es por eso que él dice esto. Dice el 29, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa.
Pablo está pensando en que Cristo viene pronto. Dice el 32. Quisiera pues que estuvieses sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Note, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Sigue diciendo la palabra de Dios. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Note cómo está, acérquese al Señor. Si está soltero, sirva al Señor. Si está casado, acérquese y sirva al Señor. En otras palabras. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca que se case. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Ojo con esto. Ahora vamos a hablar sobre este tema. Pero a mi juicio, dice Pablo, más dichoso será si se quedare así. Note, si la viuda se queda así, será mejor antes que casarse. Y si se casa, tiene que ser en el Señor. Dice, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Pablo está diciendo la autoridad que tiene para hablar sobre este tema, como apóstol con el Espíritu de Dios. Entonces, hermanos, terminamos hoy, por ahora, con estas explicaciones, estas enseñanzas de las preguntas sobre el matrimonio que le hiciera la iglesia de Corinto al apóstol Pablo. En el versículo 7:28 nos dice la palabra de Dios algo importante, mas también si se casa, no pecas. Pablo enfatiza sobre la preocupación de mucha gente que piensa que el matrimonio arreglará todos sus problemas. Y muchos están apurados en este tiempo, pensando que esa es la solución a su problema. Pero el matrimonio no arregla sus problemas. El matrimonio trae obligaciones, conlleva nuevas obligaciones. Y por eso, al casarse, el que está sirviendo al Señor puede que su tiempo sea limitado ahora para servir a la obra de Cristo. Por eso Pablo dice esto. Los problemas del matrimonio, tales como la soledad, no las arregla el matrimonio. La tentación sexual no la arregla el matrimonio. De hecho, es más, las personas que no se han casado como debe ser, entonces caen en adulterio. Peor es la cosa. El matrimonio tampoco arregla la satisfacción de las necesidades más íntimas de las personas. Y muchos quieren casarse pensando que van a arreglar toda la situación. No es así. El matrimonio solo no puede mantener la unidad de la pareja. Por eso hay tantas parejas divorciadas, porque el matrimonio solo no mantiene la unidad de la pareja, sino Cristo. Es Cristo. Si usted se casa según las palabras de Cristo, entonces es Cristo el que mantiene la unidad del matrimonio a pesar de los conflictos y a pesar de los problemas. Entonces, el consejo aquí es, si usted decide casarse, permita que Cristo esté en el centro de su hogar, que usted tenga un matrimonio cristocéntrico. Y entonces Cristo
usted dedicado con su esposa a la obra de Cristo, Cristo va a preservar la unidad en el matrimonio. ¿Sí? Eso es importante que lo tengamos presente. Casados o solteros deben estar contentos con la situación que tienen y poner la mira en Cristo. No el apuro a casarse, no, poner la mira en Cristo. Algunas personas viven muy presionados con la idea de que deben casarse, porque creen que solo van a estar completos si tienen al cónyuge al lado. Pero Pablo subraya una ventaja en cuanto a quedar solo, porque así tendrá mayor tiempo y concentración para dedicarlo a la obra de Cristo. Si usted es soltero o soltera, use esa oportunidad para servir a Cristo con todo su corazón. No es pecado casarse, dijo Pablo aquí. No es pecado casarse. Es mejor casarse que andarse quemando, dijo en los versículos anteriores. Porque si no tienes continencia, vas a caer en fornicación. Y la palabra de Dios nos dice lo grave que es andar en fornicación. Las relaciones sexuales Dios las dejó para el matrimonio. Entonces, cuidado con esto. Debe ser, si usted decide casarse, debe ser con una persona temerosa de Dios y que esté dispuesta a servir al Señor. Por eso usted tiene que esperar su tiempo y la persona que el Señor le indique, no sus caprichos ni sus deseos. Así que tenga cuidado con esto. Si usted decide casar, no debe ser con una pareja incrédula, porque afectará su servicio a la obra de Dios y esto traerá conflictos y sobre todo cuando vengan los hijos. Eso sería yugo desigual. Y ya eso lo habla la palabra de Dios y vamos a verlo próximamente. Versículo 39 dice aquí, el matrimonio hemos enseñado que es para siempre. El versículo 39 habla sobre las que quedan viudas. El matrimonio es para siempre, pero si una de las dos personas muere, el otro entonces quedará libre para casarse con quien quiera. Pero, ojo, tiene que ser en el Señor, dice allí. No tiene que ser según Dios y no por sus deseos o caprichos personales. Tenga claro eso. Y termina el versículo 40 aquí Pablo dando una explicación donde aconseja que tenemos que acudir al Espíritu Santo, quien nos guiará y nos capacitará tanto a solteros como a casados en cumplir nuestras responsabilidades y decidir si te quedas soltero o te casas. Deje eso al Espíritu Santo de Dios y siga el consejo. No se case por apuro ni pensando que va a solucionar sus problemas. Y si se casa, que sea con una pareja temerosa de Dios, que esté dispuesta a servir para que su matrimonio sea un matrimonio que tenga a Cristo en el centro. Que el Señor le bendiga.